Dios les bendiga, hermanos. Espero que se encuentren todos bien. Hoy continuamos con los estudios del libro de la carta de Pablo a los Efesios, en la que se ha estado hablando muy profundo sobre esa relación que tenemos nosotros con Jesucristo. He titulado, hoy se habla sobre el matrimonio, pero no en sí, sino como una relación que tiene Cristo con su iglesia y Dios con su pueblo. Por eso que es un reflejo, el matrimonio puede ser llamado como un reflejo también de ese vínculo eterno entre Cristo y la iglesia. Y vamos a leer en este momento el Efesios 5, 22 al 33, que es el texto que tenemos para hoy. Dice así la palabra de Dios: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estar sujetas, estarlo a sus maridos en todo. Marido, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio Él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Soberano Dios, te damos gracias en esta mañana por esta palabra. Una palabra santa, Señor, escrita para la edificación de tu iglesia. Te pido, Señor, que bendiga todo lo que se vaya a hablar aquí, porque tú, Señor, eres el que tiene esa fortaleza en cada uno de nosotros, y que tú, Padre, nos enseñes tu palabra, que podamos seguir siendo unos hijos tuyos, viendo la esperanza que siempre hay en ti, Señor. Gracias, Señor, por todo. Cuida a cada familia que está representando aquí en la iglesia, todas las familias que están aquí, Señor. Todos los que estamos aquí necesitamos de ti siempre, Señor. Ahora ayúdanos en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Bastante difícil tratar de explicar algo que ya está explicado en la palabra de Dios. Si ustedes se ponen a ver en el texto, prácticamente hay poco, ¿no?, que decir, porque realmente es explicativo. Pero hay que tener en cuenta algo, hermano. Y vamos a mencionar algo sobre que existe una diferencia principal entre un matrimonio cristiano y un matrimonio no cristiano. Y es que Cristo es el centro del matrimonio. Y es la parte que más me llama la atención. Cuando dos personas generalmente se unen, son de dos hogares diferentes. Un hogar A, un hogar B. Generalmente son de dos hogares diferentes. Y se unen en Cristo Jesús con un objetivo de crecer en semejanza a Cristo a lo largo de la vida del matrimonio, que es el objetivo para cada uno de los miembros de la familia. Pero eso no se logra inmediatamente. A veces hay discordia, a veces hay jale para acá, hay dificultades. No se logra inmediatamente. Eso se logra gracias a que el Espíritu Santo está dentro de cada uno, porque son cristianos, son personas que han conocido al Señor. Por lo tanto, el Espíritu Santo trabaja con cada uno de los miembros del hogar, madurando a cada uno
para poder llegar a ser llenos del Espíritu Santo y poder llegar a ser uno en Cristo, como es la unidad espiritual. Y lograr entonces tener un matrimonio fuerte y lleno de fuerza para ejemplo de las nuevas generaciones. Para las personas que vienen creciendo, para las personas que ven. Hoy en día el matrimonio ha sido tan dividido, tan malinterpretado, y realmente estamos viendo muchos matrimonios que se están prácticamente separando. Ahora, debemos recordar algo que hablamos y el pastor Cliff nos mencionó la semana pasada, y está en Efesios 5, 8 al 21, que es el texto anterior, que dice ahí generalmente que más que todo, ahí por ejemplo en el versículo en el versículo 8, dice lo siguiente: porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Ande como hijo de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. En pocas palabras, el Señor nos está diciendo, Pablo nos está diciendo que nos debemos, como dice el versículo 10, examinarnos, porque vamos a entrar en un momento en examinémonos qué es lo que agrada al Señor, y no participen de las obras estériles de las tinieblas. En pocas palabras, el Señor está llevando, Pablo está hablando a los efesios hacia algo de una llenura en el Espíritu Santo. Por eso que el versículo dice, acá abajo, en el versículo 14, por esta razón, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. La luz debe estar ahí. Es importante que esté dentro del hogar. Por lo tanto, dice, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y todo ese texto termina en algo bien interesante en el versículo 21, que dice, someteos. En el versículo 21, que dice, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Y vamos a entrar ahora en una situación bastante clara. Esto va hacia el capítulo 6, donde las esposas se someten a sus esposos, los hijos se someten a sus padres y los empleados se someten a sus empleadores. Es una situación de sometimiento, es una situación en la que cada uno hace una sociedad bastante nueva. Pablo está diciendo que tenemos una nueva vida en Cristo. Pablo está diciendo que nosotros tenemos que andar en novedad de vida. Y eso lo tenemos que aplicar a la familia. ¿Y cómo debe ser nuestro andar ahora que estamos en Cristo o estamos en la luz de Cristo? Sometiéndonos unos a otros. Los creyentes deben someterse voluntariamente unos a otros, sin fuerza. Dice la Biblia que Jesús pudo inclusive lavar los pies de sus discípulos. Él dejó y se sometió e hizo un servicio a sus discípulos. Esto es un gran significado cuando Él mismo, que era Dios, en el Filipenses, allá en el capítulo 2 de Filipenses, que Él siendo, el mismo Cristo siendo en forma de hombre, en forma de Dios, no estipuló, no escatimó de ser hecho Dios y se despojó y se hizo hombre. Se sometió a algo que tenía que ser. Por eso que es un ejemplo que nosotros debemos estar en sumisión mutua ante el Señor y dentro de nuestra familia. Debe haber una sumisión, como dice ahí, sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Es una situación que es algo voluntario que nosotros debemos hacer entre nosotros como cristianos. Pero la sumisión tiene que ser una expresión de amor y de respeto. En el versículo 22 al 24 dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo, pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Esto suena bastante fuerte hasta cierto punto para algunas hermanas, ¿no? Muchas veces, ¿no? Algunas hermanas. Pero hay que tener en cuenta algo, hermano. La palabra es clara y lo dice. A menudo la palabra sumisión, sumisión, muchas veces se usa mal. Se usa mal. Algunos varones, algunas personas aprovechan esta palabra
para someter a la fuerza a las esposas, por decirlo así. No significa convertirse en una persona de poco carácter. No significa que la persona no tiene cómo hablar en la casa o no tiene opinión. Realmente no es así. Cristo, ante quien se dobló toda rodilla, Él se humilló siendo Dios. Él se sometió siendo Dios. Por lo tanto, hermano, nosotros también tenemos que hacerlo. Honrar a Cristo y seguir el ejemplo de Él. O sea que tenemos que estar dispuestos, no solo a las damas, a las esposas, a someterse, sino que los esposos, inclusive, también se deben someter a sus esposas. Amén. ¿No? Bueno, sí. Entonces, hermano, en una relación conyugal, viendo la relación entre Cristo y su iglesia, ambos esposos tienen que ser llamados a someterse. Ambos esposos. Para la esposa, eso significa sujetarse voluntariamente a algo muy importante que tal vez a veces no se ve, es al liderazgo de su esposo. Al liderazgo de su esposo. Porque él es la cabeza de la mujer. Él es la cabeza del hogar. Y hay un liderazgo dentro de la casa. Pero un liderazgo que no se estableció por el hombre, se estableció por gracia de Dios. Fue Dios que lo estableció. Y por lo tanto se debe cumplir, por lo menos en los hogares cristianos, porque ahí la Biblia dice que son las casadas las que deben estar sometidas a su esposo. Casadas, mujeres, estén sometidas a su propio esposo. Pero para el esposo en la relación conyugal significa que debe echar al lado cualquier interés y deba cuidar a su esposa de manera de amor. Debe mantener ese cuidado ante su esposa. Por eso la sumisión rara vez es un problema en hogares en los que los esposos mantienen una sólida relación con Cristo. Entonces lo que estamos viendo aquí es que el esposo debe tener una relación con Cristo Jesús. Porque una esposa se va a someter a un hombre que realmente ama a Cristo. Así es, hermano. Ama a Cristo. De acuerdo a la Biblia, el hombre es la cabeza espiritual de la familia. Y así se debe comportar. Ahí es donde se debe comportar el verdadero varón, el varón de verdad. Comportarse en cuidar la familia de manera espiritual, de cuidar a su esposa, de acuerdo a la Biblia. Pero el verdadero liderazgo es servicio también. Ese es el verdadero liderazgo del esposo, ser una persona servicial. Así como Cristo sirvió a sus discípulos, así como Cristo sirvió a las personas, así también nosotros, varones, debemos servir a nuestras esposas. Debemos servirlas, cuidarlas, llevarlas a pasear. ¿No? Exacto, hermano. Parece que es así. Un esposo sabio que honra a Cristo no sacará ventaja de su papel de esposo para decir, no, tú tienes que hacerme caso, tú tienes que, como le diga a mi esposa, que la vez pasada le dije, me pediste permiso. No es eso, no sacará ventaja de su papel como cabeza del hogar. Y una esposa sabia que honra a Cristo no procurará menospreciar el liderazgo de su esposo, tratando de señalarlo, tratando de hacer cosas o decir cosas que no le gustan. Hermano, hay que tener en cuenta que en ese tiempo, cuando Pablo escribe esto, en ese contexto, Pablo escribe esto cuando realmente la mujer no era bien vista entre los judíos. No como ahora, la mujer no vivía como vivía ahora. Generalmente los judíos daban gracias a Dios de no ser mujer hasta cierto punto y no ser gentiles, y eso es una realidad. Sin embargo, inclusive los judíos consideraban prácticamente a la mujer como una propiedad de ellos y podían manejarla como fuera. Y así no es. Pero hay que tener en cuenta algo, hermano, que la sumisión hasta cierto punto, igual a través de la historia de Dios y su pueblo, se perdió en un momento determinado. Si nosotros podemos ver, Dios siempre quiso tener y mantener una unidad espiritual con su pueblo Israel. Así siempre se vio.
¿Por qué se toca este punto hacia lo que Cristo está diciendo de la iglesia y Él? Porque lo único que estaba unido de verdad en una sola carne es el esposo y la esposa. Son dos carnes. Dos cosas se unen en una. Dios lo dijo en Génesis 2:24 y lo vamos a ver más tarde. Pero eso que Dios estaba tratando de ver a un pueblo escogido desde el principio. El Señor liberó a este pueblo. El Señor sacó a este pueblo. Lo trató con mucha amabilidad. Lo llevó por el desierto. Le dio descanso. Los amó, los trató. Los cuidó, como dice la Biblia, como la niña de sus ojos. Dios representando el liderazgo por su pueblo. Miren el ejemplo que nos está dando Dios, especialmente a los varones. Nos está dando un ejemplo de liderazgo. Y en esa línea tienen que igual los niños, los muchachos, ir creciendo y pensando en eso, que van a ser líderes de sus hogares. Y van a necesitar personas, van a necesitar la dirección de Dios. De manera clara y concisa. Esa relación, hermano, con el tiempo se perdió con el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel se olvidó de su creador. En pocas palabras, la sumisión se perdió. El concepto del pueblo hacia el Dios creador se perdió. Pero nunca Dios dejó de pensar en la reconciliación con su pueblo. Nunca Dios dejó de pensar. En toda profecía, Dios siempre presentó un sistema de restauración, de recoger, de amar, de volver a estar con su pueblo. Nunca lo echó. Por eso que siempre tiene que haber un concepto de reconciliación en la familia. Y sobre todo, y déjeme decirlo así, que venga del líder de la iglesia, que venga del líder de la casa, en este caso. Tiene que ser él. Porque es la cabeza del hogar. Es la cabeza. ¿Ustedes se acuerdan del profeta Oseas? El profeta Oseas. Realmente yo estuve leyendo ese capítulo, ese libro de Oseas, y realmente quedé como que temblando, ¿no? Porque Oseas recibe una instrucción de Dios para casarse con una mujer adúltera llamada Gomer. Como símbolo del pecado de Israel de apartarse de Dios. Tuvieron 3 hijos que representaban juicio sobre el pueblo de Israel. Pero en el capítulo 2 y en el capítulo 3, Oseas recibe una instrucción de que él tenía que reconciliarse con Gomer, a pesar de que era una mujer adúltera. Se tenía que reconciliar. Él paga el costo para que él pueda reconciliarse con él, lo que significa que había un sistema y un compromiso necesario para la reconciliación de Dios con su pueblo. Y si nosotros lo podemos ver en ese contexto histórico, siempre Dios se presenta como el esposo y su pueblo como su esposa, pues, por decirlo así. La iglesia es como la esposa y Cristo es el esposo. Y vemos, hermano, que en Ezequiel también pasó lo mismo, Ezequiel 16. En el capítulo 16, que es un capítulo bastante triste, por decirlo así, se ve entonces que ahí se presenta Jerusalén como una mujer en la que Dios cuidó, embelleció, estableció un pacto matrimonial con esa mujer, con Jerusalén, pero luego le fue infiel. Se rompe la sumisión. Pero allá en el capítulo 16, versículo 53, habla de que hay una promesa de restauración. Y Dios promete que no olvidará su pacto. Y volverá a buscar a ese pueblo para hacer una sola nación. Para cuidarla como a la niña de sus ojos. Si nosotros estamos entendiendo entonces este contexto, vamos a darnos cuenta de que Dios, que Pablo está diciendo lo mismo respecto a la iglesia y Cristo. Por lo tanto, si nosotros vamos al versículo 25, ¿qué dice ahí? Maridos, amen a sus mujeres. Clarito. Amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Ese es el punto. Ese amor debe ser un amor sacrificial. Cristo se entregó por la iglesia mostrando ese amor incondicional, hermano. Y si Él lo hizo, ¿cómo no lo puede hacer
¿Cómo no lo podemos hacer nosotros si Dios nos está dando la parte de ser la autoridad de nuestra casa? Ser el líder de nuestro hogar. Pero muchas veces queremos salir y rehuir al mandato de Dios, rehuir a lo que Dios nos dijo. Pero no, usted es el responsable de que usted cuida su casa, usted cuida su familia, usted cuida su hogar. ¿Cómo debiera amar el hombre a la esposa? Me pasó eso. Las esposas quieren saber. Miren lo que dice. Debiera estar dispuesto a sacrificarse cualquier cosa que ella tenga. O sea, sacrificarse por su esposa. Porque la Biblia lo dice. Es duro. Debiera buscar la felicidad como un asunto de primera importancia también. Debe ser, el hombre debe tratar de que la mujer sea feliz. Esté bien, cuidada. Inclusive debiera cuidarla como cuida su cuerpo, dice la palabra de Dios. Porque nadie que cuida su cuerpo, dice la Biblia aquí en el versículo 29, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta, lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Interesante. Interesante. Ninguna esposa necesita temer someterse a un hombre que la trata de esa manera. Así es, hermano. Que la cuida, que la lleva, que la mima. Así mismo, hermano. ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo significa pureza a la iglesia. Hay que tener en cuenta algo, hermano. Cuando Dios y cuando Cristo dice que se entregó por su iglesia, esa relación entre la iglesia y Cristo es la base sobre el cual el cristianismo levantó a la mujer a su debido lugar en la escala social, de la cual era excluida de muchas culturas. Así mismo, hermano. ¿Se acuerdan cómo habíamos mencionado cómo eran las mujeres en el tiempo de Pablo? Cuando Cristo muere por su pueblo, por su iglesia, levanta a la mujer desde el punto de vista social también. Eso es importante para que las mujeres puedan inclusive someterse a sus esposos como ejemplo que tienen de Cristo. Como si fuera prácticamente a Cristo. Y eso es lo que se habla aquí. ¿Por qué? Porque Jesucristo, dice la palabra en el versículo 26-27, dice que aquí pues, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Eso habla del amor de Cristo por su iglesia. Y esa es la relación que hay en el matrimonio. Un amor incondicional. Un amor que no se puede separar. Un amor único con las dos personas. Para que los esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, es necesario tener ese amor que purifica, ese amor comprensible. El esposo debe encaminar a su esposa a ser conformada a la voluntad de Dios, porque esa fue la labor. Cristo hizo eso con su iglesia, hermano. Por eso le decía a algunos hermanos, los que tienen hijos varones, que deben entrar en esa línea hacia sus hijos. Porque el matrimonio es una unidad muy seria, hermano. El matrimonio es una unidad muy seria. En el versículo 28 dice lo siguiente: así deben también los maridos amar a sus mujeres como a su propio cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a su iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne.
Dios le dio responsabilidades de su creación. Al hombre le dio el hecho de que era corona de la creación. Lo creó primero. Necesitaba una ayuda y le crea a la mujer. Y durante toda la parte de la Biblia, siempre el hombre lleva una especie de privilegio. Porque Dios lo determinó así. Y esa unidad es que el hombre deja a su padre, a su madre y se une a su esposa. Esta unidad en el matrimonio no significa pérdida de la personalidad de otra persona. No es que usted va a perder eso, no. Sino, en cambio, significa cuidar del cónyuge como se cuida a sí mismo. Cuidar del cónyuge, captar las necesidades del cónyuge por anticipado y ayudar a la persona a que llegue en su totalidad a hacer lo que ella quiera hacer. Eso es una bendición dentro del hogar, ayudar en eso. La historia de la creación narra esto. Y Cristo también lo dice, porque ahí en Mateo 19:6 dice muy claramente, así que ya no son uno, ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que ningún ser humano lo separe. En pocas palabras, hermano, andar continuamente en la presencia de Dios ejercerá una eficacia, una influencia en el cumplimiento de los deberes conyugales. Porque en esa llenura espiritual, en esa llenura del Espíritu Santo, es la que va a traer como consecuencia que esa relación conyugal se mantenga unida. Es la misma relación de la iglesia con Cristo. Si la unión ha sido hecha por Dios, si la unión ha sido hecha por bendición divina, no se va a deshacer por obra del hombre. Y hoy en día está pasando eso. No se va a deshacer por una institución humana. Y hoy en día todo el mundo es eso. Y realmente es difícil y es triste cómo los cristianos dentro de las iglesias cristianas se esté viendo separaciones. Se esté viendo separaciones y decir, no, es voluntad de Dios. No, que Dios así lo quiso. Dios no permite el divorcio. Dios no permite la separación. Por todo lo que hemos venido diciendo desde la antigüedad. Porque Dios estableció una relación única con su pueblo. Y eso tiene una escatología y profecía futura. Esa que ahora lo vamos a ver. Por lo tanto, hermano, si la unión hace, el versículo 9 de Mateo dice, les digo pues, excepto en caso de inmoralidad sexual, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Y lo dice la palabra, y a veces es difícil escuchar estas palabras, porque muchos no queremos escuchar esto. Pero hay que tener en cuenta algo, hermano. El griego que se usó ahí es un griego diferente al que es de la palabra adulterio. No es adulterio, es una palabra que es el griego porneia, que es impureza sexual. Solamente 2 veces se usa eso y se permite 2 veces en la Biblia. Fue en el caso cuando María estaba en el desposorio, ¿se acuerdan? Y se encontró que había quedado embarazada. Y José la quiso dejar en secreto. Ahí se usa la palabra pornea. Obviamente ahí no había un reglamento, no se podía ejercer el matrimonio. Y el mismo José se separa de manera en silencio y en secreto la deja. Claro, Dios le reveló después lo que no todos sabemos. Y en el hecho también, allá en 1 Corintios 5:1, ¿se acuerdan en el caso de aquel hombre que estaba teniendo relaciones con su madrastra? Ahí era la palabra porneia, impureza sexual. Pero lo demás no ocurre. Por lo tanto, la unidad del matrimonio debe ser entonces una igualdad y un respeto. Se debe conservar. No se debe romper. Por testimonio a la iglesia, por testimonio de lo que está pasando en la palabra de Dios, por testimonio de lo que nos ha enseñado la Biblia a nosotros. A través del matrimonio, del ministerio terrenal de Jesús, hay que tener en cuenta algo, la mujer fue respetada también. La mujer, en cada relación que tuvo Jesús con las mujeres, ustedes se ponen a ver a través de la Biblia, que él tuvo encuentros con mujeres, o sea, no encuentros así, como la mujer samaritana, que se la encontró, la respetó, la cuidó, no la trató mal. La mujer sorprendida en adulterio también fue cuidada por lo que pasó. Realmente fue una relación de respeto y dignidad mutua.
Y esto me gusta porque el mismo Jesús, vamos a ver ejemplos como la hermana de María, de Lázaro, que le derramó perfume a los pies de Jesús. Todo el mundo la criticó, sin embargo, él la cuidó, la alabó. Por eso que Primera de Pedro nos dice algo muy importante también. Y Pedro era testigo de todas estas cosas. Dice, ustedes maridos igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. ¿Qué lección nos da el Señor aquí? Yo creo que después que yo salgo de aquí, los varones no me van a hablar, pero hoy le estoy hablando al corazón. Le estoy hablando al corazón. Y a través de la palabra. Ustedes son los líderes. ¿Cuántas veces también nosotros no hemos tenido esa situación, ese disgusto, ese problema a veces en la familia? Que a veces queremos como le digo a mi esposa, hacerme el muerto a veces. Pero hay que cambiar, hay que ver, hay que buscar la manera. Y eso es iniciativa del hombre. Y Dios pone eso en el corazón del hombre para hacerlo. No está solo. Tiene al Espíritu Santo, tiene al Señor ahí en su cabeza. Le da los instrumentos necesarios para hacer eso. Ahora, para ir terminando, hermano, hay que tener en cuenta que también esta relación entre la iglesia y Cristo, entre el pueblo de Dios, es una relación o una proyección profética del matrimonio según Dios. Allá, por lejos, en Apocalipsis, si quieren podemos buscarlo. Yo lo tengo aquí. Busquemos Apocalipsis. Capítulo 19, verso 7. Dice lo siguiente: regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. El ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. También me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces, hermano, vemos ahí que viene esa parte del futuro. Así se menciona el tiempo final, cuando Cristo se unirá plenamente a su iglesia, descrita como su esposa, en una celebración de la redención y la unión eterna entre Cristo y todos los creyentes. Por eso que se pone el ejemplo del matrimonio, porque también eso va a pasar, una relación de alianza. Va a haber una presencia o una pureza en la preparación de la iglesia, porque hoy en día la iglesia se tiene que estar preparando para la venida del Señor. Y eso es lo que pasa. ¿Se acuerdan la parábola de las 10 vírgenes? Que es un ejemplo de cuando Cristo, su esposo, venía a buscar o a entrar, y las 10 vírgenes, 5 sensatas, 5 prudentes, etcétera, no pudieron participar algunas porque había una relación. Llegó el esposo y no estaban preparadas. La iglesia se tiene que preparar para el encuentro final con su esposo Jesús. Por eso, hermano, quiero terminar con unos deberes que debemos tener presentes nosotros, los que estamos casados, de John Angel James. Este es un pastor que vivió en 1785 y muere en 1859. Y él escribió algunas cosas de los deberes mutuos en el matrimonio. Lo primero es el amor. Todos se sabe qué es el amor. Y en el amor, hermano, como la unión debe ser formada sobre el amor, también hay que temer o tener mucho cuidado con esto. Especialmente en cualquier etapa de la vida. Porque el matrimonio pasa por diferentes etapas.
Pero en todas estas etapas no debe aparecer nada que desestabilice o debilite la unión espiritual, la unión matrimonial, porque debe ser forjada en el amor. Y Cristo es amor, Dios es amor. El otro punto, y esto es mutuo, lo otro mutuo es el respeto. Lo puede anotar, el amor, el respeto. No hay que andar buscando faltas ni examinar con un microscopio lo que no se puede cambiar. Queridas hermanas, no se puede cambiar. Ni grosería debe haber, ni desprecio, ni humillaciones, ni fría desidia. Tiene que haber cortesía sin ceremonia, civilidad sin formalismo, atención sin esclavitud, respeto. 3. El deseo mutuo de estar en la compañía el uno del otro. Ese deseo de estar unidos para ser compañeros, para vivir juntos, para caminar juntos, para hablar juntos. Donde usted se mueva, va su esposa. Y donde su esposa se mueva, va su esposo. Pero eso ocurre. A veces el viernes como que queremos salir huyendo, no llegar a la casa, pero no es así. Tenemos que estar juntos. Deseo mutuo de estar con nuestra compañía, con nuestra compañera. Paciencia mutua. Ese es el 4. Si somos pecadores y tenemos imperfecciones, hay lugar para la paciencia en amor. Porque no somos perfectos. No somos perfectos. En esta tierra donde no existe la perfección, así que siempre debe haber paciencia entre los dos. Paciencia. Algún día cambia, dice la esposa. Algún día cambia. Y lo último aquí, el 5, ayudarse mutuamente. Ayudarse. Siempre hay que comunicarse, hermano. Siempre debe haber el canal de comunicación abierto. Siempre hay lugar para un consejo. Siempre hay lugar para animarse unos a otros. Siempre hay lugar para orar por las preocupaciones. Siempre hay lugar para ayudarse en las cosas del hogar. Siempre hay lugar para ayudarse en todo lo que atañe a la vida espiritual. Orar juntos, leer la Biblia juntos, vivir juntos. Eso ayuda mucho a que la iglesia madure. Cuando tengamos matrimonios fuertes, cuando tenemos personas, uniones fuertes, la iglesia será fuerte. Y eso va a ser lo mejor que le demos de herencia a nuestros hijos. Porque ellos ven cómo se agarran de las manos sus padres, cómo se abrazan, cómo andan caminando. Eso lo ven los niños y ellos quieren imitar esa misma actitud. Y lo podemos hacer, hermano. Por eso, hermano, es mi oración, por orar por los hogares. Porque la Biblia enseña, para terminar ya, que dice aquí el versículo 32, grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer, como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Soberano Dios, te damos gracias en esta mañana. Gracias, bendito Dios, por tu fortaleza, por tu palabra. De una manera especial, bendice a todas las familias aquí en esta iglesia. Que podamos conocer, Señor, tu voluntad. Que podamos conocer y ser llenos del Espíritu Santo para amarnos. Que los hogares representados, los matrimonios, se amen. Y que se sientan unidos en tu santo poder, en tu santo Espíritu, Señor. Si hay algunos que no están fortalecidos, fortalécelos, Señor. Trae la paz a los hogares de nuestra iglesia y de toda Panamá. Y que podamos, Señor, realmente sentirnos satisfechos de que tú puedes hacer las cosas siempre
de manera justa, con amor. Gracias por ese ejemplo, Señor, que nos diste, porque tú te entregaste sin ningún tipo de obstáculo por nosotros. Entregaste a tu Hijo a derramar la sangre, su sangre por nosotros. Y asimismo, conservar una iglesia pura para ti, Señor. Gracias por este ejemplo, Señor. No hay mejor ejemplo para hacerlo que lo que tú hiciste por tu iglesia y por tu pueblo. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Dios lo bendiga, hermano.